¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la nueva cápsula de visión por computador. Hoy vamos a tratar una temática muy interesante que tiene que ver con el filtrado en el dominio, la frecuencia. Permítanme compartirles mi pantalla. Voy a tener el video para no hacer pesada la cápsula. Revisemos algunos conceptos interesantes. En la sesión anterior comentamos una de las fortalezas de manejar el procesamiento en el dominio de la frecuencia en lo que a imágenes respecta. Y entre otras cosas, sobre todo cuando tenemos manipulación de imágenes de gran tamaño, el procesamiento espacial involucra un, un amplio gasto de memoria y de tiempo y de recursos de cómputo para barrer una información, una imagen espacial grande. En el caso particular del dominio de la frecuencia, las cosas son ligeramente diferentes, notablemente diferentes, en virtud de que trabajamos en el dominio transformado, es decir, la imagen original se convierte a el dominio de frecuencia a través del algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Vamos a suponer y partir del hecho de que contamos con la respuesta al impulso y su correspondiente respuesta en frecuencia o transformada de Fourier de algún filtro en particular, y el resultado del filtrado corresponde a la multiplicación de la imagen en el dominio de la frecuencia con el filtro en el dominio de la frecuencia. Es una multiplicación punto a punto. Esto evita el barrido de una máscara o un kernel, que es el caso particular del dominio espacial, de una imagen grande. Y evidentemente aceleramos el proceso muchísimo. Evidentemente hace falta, además de esto, obtener el resultado de espacial o de resolución espacial de la transformada, de la transformación o del filtrado con la transformada de Fourier inversa. Algo muy importante que se debe notar a partir de estas definiciones que van a ser consideradas en el diseño algorítmico, en el cálculo de MATLAB, es que la respuesta en frecuencia de todas las señales, como revisamos en el slide, en la cápsula pasada, el HD a la J omega, tiene algunas características interesantes, ¿no? Primero tiene un componente real eh, y también un componente imaginario, ¿no? Componente imaginario de a la J omega. En los dos casos, al ser una función compleja, también tiene magnitud y tiene ángulo, pero algo también muy importante a notar de la respuesta en frecuencia tiene que ver con su periodicidad. Se representa en un rango de menos pi a pi y típicamente corresponde a una función simétrica. Resulta que fuera de este rango lo que vamos a notar son réplicas de frecuencia de la respuesta infinitas de la respuesta en frecuencia del sistema. Este hecho es importantísimo. Esto se llama frequency wrapping o envolvimiento de la frecuencia en caso de que no se considere en el diseño particular de imágenes como un relleno de la imagen que se pretende procesar para evitar este efecto. Ahora mismo vamos a platicar un poquito de este fenómeno. ¿En qué consiste el filtrado? Bueno, trabajando desde la perspectiva de diseño de un sistema lineal, consiste en procesar una imagen en el dominio de la frecuencia sin tener que interpretar necesariamente lo que esta representación significa en el dominio transformado, sino más bien partir del supuesto de que el filtrado en este dominio corresponde a la multiplicación punto a punto con otra función en el dominio de la frecuencia que correspondería a algún filtro con una característica específica. ¿Qué opciones de filtrado existen en el dominio de la frecuencia? Las mismas que existen en el dominio espacial, filtro paso bajo o desuavizado, los que son los filtros paso alto, o los sharpening, los blurring son de suavizado que atenúan frecuencias altas. Adicionalmente, para filtros paso bajo existen la posibilidad de diseñar filtros polinomiales como los Butterworth o el filtro gaussiano o un filtro ideal con la particularidad de que hay que siempre truncar la respuesta infinita de un filtro ideal, por lo que vamos a tener respuesta aproximada. En este caso se presenta el fenómeno de oscilación por truncamiento de una serie infinita, que en el caso de las imágenes se presenta como ondulaciones resultado en la imagen filtrada, que se conoce como el fenómeno de Gibbs.
Motivo por el que es menos frecuente el uso de filtros de tipo ideal. Un filtro ideal, no obstante, tiene esta forma, es un filtro de caja, tiene un valor de 1 dentro del rango de frecuencias admisible y 0 fuera de ese rango. Básicamente tendría una forma semejante a la que se muestra aquí en frecuencia. En Fourier, visto como imagen, sería un punto con igual intensidad, como una circunferencia bien formada, y la respuesta en frecuencia es un rectángulo, ¿no? Muy bien, si esto aplicásemos, por ejemplo, miren, aquí tenemos lo que les mencionaba del fenómeno de Gibbs a partir de un filtro ideal. Si tenemos muy pocos coeficientes formando parte del filtro ideal, miren, por ejemplo, en este caso considerando 5, 15, 30, 80, 230, etcétera, componentes de truncamiento de la serie infinita del filtro ideal, y en todos los casos, en la mayoría, se ven ondulaciones que se conoce como este efecto visual de anillos que corresponde al fenómeno de Gibbs. Para evitar este efecto es más conveniente utilizar filtros no ideales con transiciones ya planificadas que lidian con eso. Es parte del procesamiento de señales, por ejemplo, nos cuenta que esto se logra o se evita con el efecto del ventaneo. Y de hecho, bueno, sin entrar mucho en detalle, por ejemplo, una función no cortante, como una pendiente menos pronunciada que un filtro ideal, como la del filtro Butterworth o el filtro gaussiano, si bien es cierto, puede presentar el fenómeno de Gibbs, pero en mucho menos medida. Bien, aquí tenemos algunas características de los filtros, el gaussiano, del filtro ideal. Todas estas características las vamos a implementar utilizando codificación en MATLAB. No necesariamente escribir todo el algoritmo. Por ejemplo, ahora mismo, a partir del diseño algorítmico de un filtro paso bajo, vamos a tomar una imagen de una señora, lo vamos a retocar para rejuvenecerla, ¿no? Ahora es bastante común en aplicaciones de teléfonos móviles, sobre todo, en la que haciendo un filtro de suavizado, las altas frecuencias que corresponderían, por ejemplo, a algo así como bordes, se suavicen o se promedien incluso y nos devuelvan un resultado refinado con una señora, por ejemplo, en este caso, con algunos años menos, ¿no? Algorítmicamente hablando, los pasos base para filtrado, ya sea filtro paso alto, paso bajo, paso banda o elimina banda, que son los notch, vamos a partir del uso de algunas funciones que están subidas ya a la página del curso. Esta descripción metodológica implica el uso de comandos subidos al repositorio del curso y que tienen que ver con comandos de MATLAB. Número 1, vamos a obtener los parámetros de relleno de la función de relleno, del padding de la imagen. ¿Por qué hay que hacer un relleno? Imaginen ustedes la imagen original como esta señora. Si transformamos a frecuencia esta imagen, el espectro de frecuencias debería ser, en teoría, infinito. Esa es la definición de la transformada de Fourier. No queremos que eso pase porque evidentemente no tenemos una representación infinita y obviamente la imagen de resultado en Fourier tampoco tiene extensión infinita, por lo que se va a ver penosamente, si es que no hacemos un relleno, se van a ver rebotes de frecuencias sobre la propia imagen, generando algo que se conoce como el fenómeno de alias. Como queremos evitar el aliasing o el alias, entonces la solución es rellenar la imagen con muchos ceros alrededor para que eso genere un efecto de corte. Y lo que se refleje es algo vacío sobre la imagen original sin contaminar la imagen que hemos generado o que pretendemos procesar. Entonces, para evitarnos el drama de calcular nosotros para cada imagen cuál es el tamaño correcto del padding, del rellenamiento de ceros que se debe envolver a la imagen para hallar la transformada de Fourier y evitar el problema del wrapping, ¿no? Del envolvimiento de frecuencias, hay una función que se llama función de envolvimiento o de rellenamiento en inglés. Está subida a la plataforma del curso, lo único que tienen que hacer es incluir el tamaño de la imagen. Por eso el argumento es un size image. Luego, ya obtenido los tamaños P y Q, así le llamamos del factor del envolvimiento o del rellenamiento de ceros, obtenemos la transformada de Fourier
de la imagen original, correspondiendo a cualquier imagen que formaría parte del procesamiento que llevamos en curso. Este comando ya lo presentamos brevemente, ¿no? Que es la transformada de Fourier bidimensional de la imagen original, y adicionalmente vamos a considerar el tamaño de la imagen con el rellenamiento de ceros para generar el muestreo de la función de frecuencia. Luego hay que diseñar un filtro específico, el filtro ya sea el Butterworth, el gaussiano que presentamos, o el filtro ideal, y con eso definir el H, que sería el diseño del filtro en frecuencia. Y luego aquí viene la parte interesante y eficaz. No tenemos que irnos por ningún lazo for, ni nada que se parezca como un barrido específico de un elemento de kernel corriendo sobre la imagen, sino directamente es una multiplicación punto a punto de la imagen en el dominio transformado por la transformada de Fourier del filtro. Seguidamente a eso, obtenemos el componente real de la transformada inversa de Fourier bidimensional del resultado del filtrado, y como hubo relleno, la imagen filtrada se va a ubicar dentro de la imagen rellenada en la esquina superior izquierda, que sería el rectángulo superior izquierdo de tamaño m por n de la imagen original, con la que recuperamos la información. Algorítmicamente, esto es lo que se tiene que implementar en MATLAB. En LabVIEW, el rollo es un poquito distinto. Igual se lee la imagen, se la transforma a Fourier, se define el tipo de filtro que se pretende ubicar, se realiza el filtrado y la transformada inversa de Fourier para denotar el resultado. Con bloques está muy sencillo también. Ahora mismo vamos a hacer una pequeña demostración. En el MATLAB lo vamos a hacer de manera muy detallada, de manera que sea reproducible también para ustedes. Entonces, bien, partamos con la imagen de la señora, que es la 420. Sería, vamos a llamarle F a la imagen de la señora. No, bueno, IM, convención que hemos tomado de imagen original. Image, el comando imread, ¿no? Sería el pi 4.20a.jpg. Muy bien, nada más verifiquemos el resultado para constatar que se trata de esta señora con algunas arruguitas, que es lo que vamos a procesar al final del día. Ok, vamos a dejarle por aquí. A la señora no voy a cerrar este cuadro. Muy bien. Luego, yo tengo descargado ya en mi computador. Les sugiero ir, por favor, aquí a la página del curso. Está curso de visión. Y aquí van a encontrar en procesamiento en frecuencia, códigos de filtrado en frecuencia. Hay algunos códigos dentro de los cuales les recomiendo bajar todos y tenerlo en una carpeta en común. Está el padded size, ¿no? Ese yo ya lo tengo descargado. Entonces, siguiendo la versión algorítmica que hemos mencionado, ya que tenemos la imagen, lo siguiente es ir por esto de aquí. Entonces, PQ ya directamente nos devuelve el envolvimiento o el rellenamiento necesario. Luego de eso, siguiendo este algoritmo, lo que hay que hacer es transformar la imagen al dominio de frecuencia, sería IM, ¿no? Básicamente con eso tendríamos. Tenemos la imagen en el dominio de frecuencia. Vamos a crear un filtro pasa abajo en el dominio de Fourier. Para eso hay una expresión directamente de filtro paso bajo, que es LP filter, low pass filter, está aquí, miren, LP filter. No vamos a ver el detalle específico, pero de implementación, de aquí, si vemos el filtro paso bajo gaussiano, por ejemplo, la ecuación, este es el de Butterworth, aquí está el gaussiano, corresponde a esta expresión. Lo que requerimos como argumentos de esta función, por favor descárguenla también, corresponden a t sub 0 y el tamaño de la ventana de filtro, el tamaño del filtro para aplicar la operación punto a punto. Entonces, normalmente lo que se hace para este propósito es d sub 0, definimos como un porcentaje de apertura, ¿no? O de ancho de la campana
En este caso vamos a considerar un valor del 5%, por ejemplo, que sería 0.05, que vamos a multiplicar por el PQ1. Esta es la dimensión directamente del ancho de la imagen aumentada con ceros. Entonces, este sería el 5% de este ancho, de este número de píxeles que corresponden en las filas, ¿no? de la imagen, más el rellenamiento de ceros. Entonces, este sería el ancho de la campana. Luego de eso, H va a ser igual, que sería el filtro en el dominio de frecuencia. Low Pass Filter, por favor descarguen esa función. Vamos a definir que el filtro es gaussiano. Aquí pueden definir filtro ideal, filtro gaussiano y el filtro de Butterworth, los que están en los slides que ahora mismo hemos visto en el curso, y se implementan estas expresiones. Entonces hay que decirle el tamaño que va a tener el filtro para aplicar la operación punto a punto. Sería el tamaño del padding, ¿no? Que esto ya lo tuvimos en la primera función. Y el argumento de sub 0, que también conocemos que debe formar parte de esta función. Listo. Está calculado ya o propuesto el segundo paso, el tercer paso, perdón. El tercer paso de generar un filtro del mismo tamaño de la imagen. Luego hay que multiplicar. Este es el siguiente paso. Entonces vamos a ponerle G, igualito como nos sugiere aquí el slide. H, multiplicación punto a punto, con F, que es la imagen en el dominio transformado de Fourier. Listo. Luego hay que recuperar la información a partir de esta expresión, que es el componente real de la transformada inversa de Laplace. Perdón, la transformada inversa de Fourier. Ahí está, nada más pegué la instrucción, con eso ya quedó. Y finalmente recuperamos de la imagen original, yo no le llamé F a la imagen, quizás fue un error no haber conservado el formato de manera consistente a lo que aquí se muestra, vamos a ponerle F, pero recuperaríamos esto que está aquí, nada más aquí permítanme ponerle IM en todos los casos. Y esta sería la versión ya final del filtrado. Vamos a poner un IM show, pero un figure, IM show. G. Listo. Evidentemente la imagen está suavizada. Y tenemos la imagen original versus la imagen suavizada. Claro, el suavizado tiene su sacrificio, ¿no? Pero, por ejemplo, noten las líneas de expresión del cuello desaparecieron, las líneas de expresión de los ojos prácticamente desaparecieron. Y bueno, voilà, algo así funcionan los filtros del teléfono. Y funcionan bastante rápido porque se procesan, segurísimo, en el dominio de frecuencia, en virtud del tamaño de la resolución de las cámaras que ustedes manejan. Muy bien. Esto con relación, por ejemplo, a un filtro de suavizado, un filtro paso bajo. La opción opuesta al filtro paso bajo, evidentemente tiene que ver con los filtros de sharpening, ¿no? De resaltamiento de bordes, los filtros paso alto. En este caso, lo que se pretende resaltar son los cambios bruscos en los niveles de gris o los cambios de alta frecuencia. En el dominio de Fourier es bastante sencillo el cálculo de un filtro paso alto porque es el inverso del filtro paso bajo. ¿A qué nos referimos con el inverso? Simplemente es 1 menos el filtro paso bajo nos devuelve el filtro paso alto. Y viceversa, si contásemos con el diseño del filtro paso alto, hallar el filtro paso bajo es directamente resolvible de esta expresión. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, en virtud de que se puede directamente diseñar desde la estructura de un filtro paso bajo, que lo estudiamos hace rato, tendríamos las mismas opciones, ideal, Butterworth y el gaussiano. Las respuestas de frecuencia serían algo así como esta, filtro paso alto, ideal, Butterworth y filtro gaussiano en todos los casos. Bastante sencillo. Lo que nos devolvería, evidentemente, son bordes, ¿no? Esto está más o menos claro. Así como teníamos los algoritmos de Sobel o de Prewitt o el CANI al final del día que nos devuelve ya los bordes a partir de algoritmos de procesamiento espacial. Este es el filtro Butterworth, el filtro gaussiano, el anterior era el filtro ideal. Bueno, pues hagamos un pequeño ejemplo.
Vamos a hacer un ejemplo. Vámonos un momento al MATLAB. Voy a borrar toda la entrada del workspace. Bien. Procesemos, por favor, esta imagen, la 404. Entonces, voy a nada más a leer ahora sí con otro nombre. I am read y fig 4.04a.jpg. Ok. Nada más verifiquemos que es esta la imagen que pretendemos procesar. Perfecto. De momento luce bien. Y podríamos seguir algorítmicamente los pasos que ya conocemos. Entonces, seguidamente a esto, claro, hace falta el tamaño de rellenamiento de ceros. Con eso ya quedó. Hace falta definir, por ejemplo, el filtro gaussiano. Hagamos un filtro gaussiano paso alto. Entonces aquí vamos a ponerle el mismo 5% de expansión de la campana de la curva. Y H va a ser igual, hace rato era LP filter, de low pass filter, ¿no? Ahora esta función tiene el nombre de HP filter, que significa high pass filter, pero MATLAB ya tiene una función con el mismo nombre, por lo que esta función se llama high pass filter 1. Aquí está. Listo. Y los argumentos de algo parecido a lo de hace rato, el nombre del filtro que se pretende implementar para que en una expresión de consulta tome la ecuación correcta para formar este filtro. Y bueno, el muestreo de la señal en frecuencia tiene que ver con el tamaño del envolvente de cero. Y el de sub cero, que es el ancho de la campana, ¿no? El 5% en este caso del número de filas de la imagen. Listo, ya con esto, algorítmicamente, luego esto nos dice, de acuerdo, lo que hay que hacer es transformar el dominio transformado, redundando la imagen. Ya tenemos H, tenemos F, los dos en el dominio de Fourier. Ya tenemos esto de aquí, lo que viene entonces luego es filtrar. ¿Cómo lo hacemos? Punto por punto, no debería haber error. Luego recuperamos la imagen, el dominio transformado en el dominio espacial con la transformada inversa de Fourier. Y finalmente, para evitar resultados inconsistentes debido al envolvimiento de ceros alrededor de la imagen, recuperamos el rectángulo superior izquierdo con el tamaño de la imagen que ya conocemos. Listo. Al final con esto hacemos un figure, G y la manipulación del contra, perdón, figure y IMShow, ¿no? Perdón, ahí está. Entonces vemos la imagen original, creo que la cerré. Sí, vamos a abrirla. Muy bien, vemos si es que los bordes son consistentes. Bueno, evidentemente sí, ¿no? Los bordes van a ser consistentes con lo que ahí se muestra. Teníamos ya algoritmos directamente desarrollados para hallar los bordes, más que resaltar los bordes o resaltar la derivada, ¿no? Recuerden que uno de sus algoritmos era el algoritmo de Sobel, el algoritmo de Sobel, entre otras cosas. Si ustedes recuerdan del dominio espacial, cuando analizábamos el kernel, este era un filtro isotrópico que emulaba no solamente el gradiente, sino el gradiente direccional, considerando todas las posibles variaciones del ángulo alrededor de posibles operaciones de desplazamiento de un kernel, ¿no? Entonces, la diferencia, si gustan, vamos a cambiar el filtrado, el H, ya no va a venir de la definición de un filtro gaussiano, sino definamos H como a partir de un filtro de Prewitt. ¿Cómo lo hacemos? Primero definamos un filtro de Sobel. Pongamos HF Special, esta función también ya la conocíamos del dominio o del procesamiento transformado en el dominio espacial. Le damos el nombre de Sobel. Ya tenemos la definición de H, de hecho este es como el filtro, ¿no? Este es el kernel de Sobel. Pero nada más que ese kernel es muy pequeñito, lógicamente hay que definir H de otra forma, entonces
Vamos a definir la transformada de Fourier discreta de, nada más pasémosle a formato de doble precisión, H, y con el muestreo de PK1 y PK2 de manera similar a lo que se suele hacer para la transformación de la imagen F. Recuerden que esto ya quedó, ya no hemos modificado la imagen, lo único que queremos es lograr un resultado distinto al solamente mejoramiento de los bordes, sino esta vez ver algo así como la detección de un borde en particular. Muy bien, luego a partir de esto se repite básicamente G mayúscula, luego el G minúscula, que es la transformada inversa de Fourier, el componente real, y vamos a recuperar el recuadro superior izquierdo. Muy bien, ahí está. No hay mucha diferencia de momento, pero más bien lo que se quiere hacer es, a partir de esto, generar alguna suerte de bordes, ¿no? Supongamos que ya recuperamos entonces la imagen con la esquina superior izquierda, eso está bien. Eh, recuperamos el componente real únicamente, parece, ok. Lo que acabamos de hacer seguidamente a esto, permítame un failure, ya casi concluimos. Vamos a ponerle un ImShow, esta misma imagen, G, pero nada más que le vamos a poner los que sean mayores que 0.2, el máximo valor de G. Máximo valor de G, sí está. Perfecto. Y aquí terminamos por binarizar y mostrar nada más unos bordes. Un resultado sencillo, adicional de mejoramiento de bordes y discretización o binarización, más bien dicho, de una imagen. Nos falta un concepto más sencillo que son los filtros notch o los filtros de agujero. Estos filtros son bastante útiles cuando tenemos patrones repetitivos de frecuencia molestando o contaminando la señal. En este caso en particular, vamos a tomar una señal que es ruidosa, se llama señal noisy ball, esta que está aquí. Vamos a leer esta señal para hacer una demostración, el ImRead. Por favor, esta imagen está cargada en la página del curso también, noiseball.png, fíjense por aquí está. Vamos a revisar nada más que si se encuentren las imágenes necesarias para seguir este taller. Procesamiento de frecuencia, tenemos imágenes para procesamiento y aquí está, por ejemplo, Noiseball. Ok. Sí está. Bien, nada más hagamos un ImShow, solamente para ver con qué estamos trabajando. Aquí está la figura de la imagen y podemos notar algo bastante común. Miren, básicamente esta imagen lo que nos muestra son patrones eh, repetitivos de contaminación de la imagen. No, habría que identificar si corresponden estos a frecuencias bajas o a frecuencias altas o si corresponden a los dos casos. Aquí sí que es buena idea cuando tenemos ruidos o contaminaciones de este estilo, revisar el dominio de la frecuencia, porque se puede encontrar información útil para el diseño particular de uno o varios filtros. Entonces, hallar el espectro de Fourier definitivamente es fundamental. Hagamos nada más un poco más interpretativo los nombres de las variables. Vamos a ponerle fútbol, luego al balón de fútbol. Listo, este es el noisy ball. Nada más permítame un segundo.
No lo quiero embarrar. Ok, aquí estamos. Seguidamente, ya mostramos el resultado. Recuerden, vamos con PQ, el tamaño, el paddle size. Tomamos el tamaño de, en este caso, del balón de fútbol. ¿Listo? Sería importante desplegar el espectro de Fourier de la imagen original, de manera que sea posible encontrar algún patrón específico que nos dé una luz de cómo diseñar los filtros o el filtro NOS o el filtro de muesca. Hagamos una transformación, evidentemente, de la imagen, FFT2, vamos a ponerle en formato de doble para que no tenga problemas en el despliegue del algoritmo. Bueno, el muestreo de la transformada de Fourier se produce a través del tamaño de PQ, que viene del el rellenamiento de los ceros alrededor de la imagen. Bien. Si ustedes recuerdan, podríamos mirar ya el espectro de Fourier. Sin embargo, así como es un número complejo, no se va a ver absolutamente nada. Tendríamos que mínimamente mirar el valor absoluto. Igualmente no se va a ver mayor cosa, por lo que podríamos proceder de manera semejante a lo que hicimos en la cápsula anterior, en la que para visualizar el espectro, necesitamos desplazar el espectro de la señal en Fourier, centrarlo y manipular el contraste. Voy a generar ese código de nueva cuenta y así en explicación, nada más para mostrar el resultado enseguida, espero que lo tengan presente. Bien, como recordarán, entonces calculábamos un segundo espectro F2, desplazábamos el espectro original de frecuencia, esto es con el propósito de centrar, ¿no?, al eje coordenado a la mitad de la imagen, y para evitar la saturación es simplemente una manipulación del contraste con una transformación logarítmica. Tenemos un Figure, aquí está la transformada de Fourier de esa imagen. Vamos a ver la imagen original, me parece que la tengo desplegada por aquí. Aquí está. Tiene un patrón de ruidos un poco raro, y bueno, pues el ruido siempre se relaciona a altas frecuencias, y las altas frecuencias aquí serán alta intensidad luminosa en la transformada de Fourier. Hay algunas cosas interesantes que se pueden destacar, ¿no? Aquí tenemos, miren, este punto, tenemos este punto, 3, 4, 5, son 6 puntos que resaltan sobre el espectro clásico de las imágenes que nacen del origen y se expanden como cuestiones juntas o conexas alrededor del espectro de Fourier que se centra en el origen. Entonces aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que potencialmente podrían ser los componentes armónicos de frecuencia que forman este ruido que está montado sobre esta imagen en particular. Con eso en mente, recuerden que esta imagen, la imagen original tiene un tamaño, eso lo podemos verificar, por ejemplo, de 320 por 256, y en cambio esta imagen en Fourier, que tiene el rellenamiento de ceros, tiene 640 por 512. Entonces hay que tener cuidado al momento que se analizan estos componentes de frecuencia como valores específicos en el dominio espacial. De hecho, lo que se hace es calcular el valor del centro, del origen del 00, considero en este caso la imagen, que son 322 en X, 258 en Y. Es decir, como si estuviéramos, a ver, X0, 322, y Y0, 258. Muy bien. Veamos qué distancia o qué coordenadas existen, por ejemplo, hasta este primer pico de frecuencia que podría ser parte del ruido. Tenemos 272, ¿no? Entonces vamos a poner x1 es igual a 272 menos x0, evidentemente,
Esto nos devuelve un valor de 50. Listo. Y luego tendríamos para Y1, vamos, ¿qué valor tenemos aquí? 158, dice. 158 menos 10,0. Y esto nos devuelve coordenadas 100 y 50. De manera parecida, para X2, por ejemplo, podríamos centrar el cursor aquí. Este tiene coordenadas 320, dice. 320 con 147. Entonces, X2 sería el X0 menos 320. Nos va a dar un valor de 2. Y Y2 sería Y sub 0 menos 147, me parece que decía. Exactamente. Estas serían coordenadas de ubicación del filtro Notch. ¿Qué es el filtro Notch? Bueno, sería un cilindro, ¿no? Requiere un radio y las coordenadas en donde van a ir los filtros Notch. Fíjense que en este caso, para filtrar todos los componentes de frecuencia ruidosa que están afectando esta señal, tendríamos que implementar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filtros en cascada. Vamos a diseñar los filtros. Por ejemplo, el H1, que correspondería a la respuesta de frecuencia del primer filtro, utiliza este comando Notch. Por favor, esto lo pueden descargar de la página del curso, recursos de programación. Ahí está el filtro Notch. Lo van a descargar. Seleccionamos alguna de las alternativas de función. Una es la función BTW. Luego el tamaño de los paddings, PK1, PK2, para el muestreo en el dominio transformado de Fourier. Vamos a darle un radio de 10 de expansión, 10 píxeles, y la coordenada, ¿no? En este caso está ubicado en 50 y 100. De manera similar definimos el H2, lo que cambiaría, no cambia nada más, no cambia el radio de acción ni nada, sino cambiaría la siguiente coordenada, que sería 2 y 110. Listo, y luego vamos con el H3, siguiendo una dinámica semejante. Las coordenadas son 620 y 100. Esto ya lo tenía preprocesado hace rato. Nada más se sacarían con criterio similar hasta el que revisamos hace ratito en el slide, ¿no? Perdón, aquí en el procesamiento de la imagen. Entonces el H4, que corresponde a la cuarta mancha en el dominio de Fourier, tiene esta ecuación. El H5, el mismo radio, 592 y 414. Y finalmente el H6, porque son 6 patrones, bueno, va a tener 1 y 114. Muy bien. Ahí está, ya tenemos la codificación de todos los filtros Notch. Tenemos el dominio transformado de F, que sería la imagen en el dominio de Fourier. Y bueno, pues ahora habría que hacer un filtrado, ¿no? Vamos a hacer el filtrado, que típicamente le hemos estado llamando G, que va a ser la imagen original. Es la bondad de tener un sistema lineal, ¿no? Esto por H1, esto por H2, por H3, por H4, por H5 y por H6. Perfecto. Seguidamente a eso, pues recuperamos G con el componente real, ¿verdad? Y finalmente luego terminamos de recuperar G, recuperando la esquina superior izquierda. Eso no ha cambiado. Hagamos un IM show de G con manipulación de contraste. Vamos a ver qué salió. Imagen original, por ahí se ve el ruido. Vamos a ver la imagen filtrada, si nos muestra un desempeño más decente, y al menos de lo que se ve, en virtud del trabajo de un filtro Notch que se centró específicamente a lo que en frecuencia identificó como valores de frecuencia
fuera del espectro regular de la imagen, miren, prácticamente desapareció el ruido que versaba sobre esta imagen que se muestra en el lado izquierdo. Bueno, estos son los conceptos de filtrado. Evidentemente hay que practicar un poco más. De seguro van a disfrutar esta eh, actividad que ahora mismo les voy a proponer. Bueno, se trata de lo siguiente. Se suponga que usted es parte de un equipo de investigación tipo CSI y se revierte un caso a partir de una imagen o de la imagen poco clara del sospechoso de un crimen huyendo en un vehículo. Realice procesamiento de imágenes para desenmascarar el número de licencia, placa del vehículo. La idea es que sea legible y bueno, puedan decirnos qué número de placa tiene el vehículo, ¿no? Entonces, descargue la imagen que se llama Halfton de las imágenes para procesamiento de la unidad de procesamiento en frecuencia. Despliegue un filtro notch que tome los picos de la frecuencia de la imagen como argumentos de entrada. Los picos tienen un patrón repetitivo, ustedes lo van a notar, por lo que considere ese detalle para el diseño del filtro notch. Suba a la plataforma del curso el código de MATLAB para solucionar este problema. No hace falta que suban otra vez la imagen. Yo ya tengo la imagen alojada en el repositorio del computador. Que usar esa imagen para probar sus códigos cuando los tengan como respuesta. Entonces, esta es la imagen original. Fíjense la imagen en el dominio de la frecuencia y se pueden notar todos los componentes del ruido que forman parte del dominio espectral. Habría que generar un notch con un radio específico para cada uno de estos puntos, considerando las ubicaciones específicas de manera semejante a lo que se desarrolló en la última demostración. Muy bien, está abierto, lista la información y abierto el espacio de repositorio para hacer estas entregas por cuenta de la actividad número 8. Buena suerte, disfruten el material. Nos vemos en una siguiente cápsula de visión artificial.